Muchas gracias, Beatriz, y gracias al instituto, al presidente y al director ejecutivo por la invitación. Quiero aclarar que cuando yo fui asociado del presidente Reagan, yo tenía 12 años. De experiencia en el gobierno. Y por eso me tiño el pelo de blanco, para lucir más distinguido. Pero es un placer estar aquí y hablar sobre el Perú y un país sumamente importante que he visitado muchas veces y efectivamente juega un papel muy importante, que ha tenido una historia, como hemos oído aquí, de crecimiento en los últimos 30 años y que, como otros países de la región, está en estos momentos en manos de un gobierno socialista, por lo menos de alguien que se llama socialista, quizás aún más radical que socialista. Veremos, estamos viendo las acciones. Como en este panel hay personas que saben muchísimo más que yo sobre el Perú y lo que ocurre en el Perú, yo decidí tratar de hablar brevemente sobre el contexto regional y mundial en el cual estamos estudiando y observando lo que está ocurriendo en el Perú. El Perú es uno de los varios países en este momento en la región que se ven acosados por una ideología que hemos visto recientemente, que cuando llega al poder, ya se llame socialismo del siglo XXI o castrochavismo, llega al poder de manera abierta, democrática, gana las elecciones, pero que en muchos casos es la última elección libre que se celebra en ese país hasta que ese gobierno sea sacado, y casi siempre tiene que ser sacado a la fuerza o no se va. Ejemplos: Cuba. Cuba, el gobierno de Castro no llegó por elecciones, eso lo sabemos, fue la excepción, pero fue el gobierno que dirigió las políticas que están siguiendo los otros países socialistas o miembros del ALBA, países del socialismo del siglo XXI. En este momento hay que vigilar muy de cerca lo que está ocurriendo en Honduras, lo que está ocurriendo o puede ocurrir en Chile. Hemos oído de otros países, sobre todo en el contexto de la confrontación global entre Estados Unidos y el oeste, los países de la Unión Europea o de OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, los países democráticos del oeste y sobre todo las dos grandes potencias militares, China y Rusia, que están amenazando la paz mundial en sus regiones respectivas. Es algo parecido a lo que ocurrió en la década de los años 30 del siglo pasado. En aquel momento también existían gobiernos socialistas a cargo de los gobiernos o de las dictaduras, que estaban amenazando la paz mundial. La dictadura que jugaba el papel que juega Rusia hoy era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que promovía lo que llamaba el socialismo internacional. La dictadura que manejaba Alemania, que controlaba Alemania, el partido de gobierno se llamaba Partido Nacional Socialista. No olvidemos que esa palabra desafortunadamente no es solamente algo que se usa en universidades para describir una política de entre comillas, justicia social, pero que desafortunadamente la historia real del socialismo ha sido de muchas dictaduras y muchos muertos. La Universidad de Harvard publicó un libro, se llama El Libro Negro del Comunismo, porque el comunismo y el socialismo francamente son palabras que se pueden usar
respectivamente son sinónimos en muchos casos, y en ese libro el libro negro del comunismo se documenta unos 100 millones de víctimas del comunismo en el siglo XX. 100 millones de personas. Imagínense usted un país con 100 millones de personas que ha desaparecido totalmente. Eso es lo que ha costado el comunismo solamente en el siglo pasado, sin contar los de este siglo. Entonces, ¿qué está pasando y qué debemos nos debe de preocupar en el Perú? Como han dicho varios de los ponentes, y no voy a repetir, cuando un gobierno de este tipo de socialismo de extrema toma el Ejecutivo, lo controla, hace cambios a través, en muchos casos, de una constituyente, una asamblea constituyente, como hizo Hugo Chávez, y controlan los otros poderes nacionales. Terminan controlando el poder judicial, poder legislativo, si existe el poder electoral, controlan a la policía, la institución militar, y se mantienen en el poder. Como están manejando una economía que no funciona, porque las economías estas no funcionan como podemos ver en los países bandera, como Cuba, como Venezuela, por ejemplo, dos países que eran, antes del socialismo, entre los más ricos de la región. El pueblo empieza a quejarse, el gobierno comienza a reprimirlos. El pueblo entonces, como en muchos casos, como hemos visto en Venezuela, que tienen que comer de latones de basura, se quejan más y más, y el gobierno reprime más y más. Y empiezan a irse del país, el pueblo empieza a exilarse, a autoexilarse, como hemos visto aproximadamente una quinta parte de la población de Venezuela, o como hemos visto en Cuba, hay fusilamientos, encarcelamientos generales de la población. A 63 años de la victoria de la famosa Revolución Cubana, el 11 de julio del año pasado, 62 años y medio, hubo un levantamiento nacional que fue espontáneo, que no lo esperaba el gobierno, y fue precisamente por el fracaso del gobierno de Cuba por 62 años que el pueblo de Cuba salió a las calles en más de 50 ciudades a protestar. No a protestar que no tenían suficiente que comer. Lo que decían era libertad. Eso es lo que querían, es libertad. Y eso es lo que terminan destruyendo estos países socialistas. Espero yo que no ocurra en el Perú. Muchas gracias.